Bienvenidos a Observatorio. Usted ya lo sabe, esta semana, la semana pasada, han habido elecciones en algunas entidades federativas, elecciones importantes por los resultados, importantes por su valor simbólico, importantes porque de alguna manera son el preludio de la elección nacional de 2018. Lo que vamos a hacer es un balance, pues, de qué podemos decir de estos resultados electorales. Todavía faltan algunas cuestiones por ver. Yo creo que más de una elección se va a ir a tribunales, entonces este asunto todavía no termina, pero podemos hacer ya un balance de los resultados, de las reacciones y de las primeras interpretaciones de lo que pasó en este domingo electoral. Arturo, ¿cuál es tu reacción así a bote pronto de los resultados electorales? Muchas gracias, Pedro. María, qué gusto estar contigo. Creo que lo primero que tenemos es 3 elecciones de gobernador, una con resultados claramente definidos en las que gana la oposición y... Que esa no tendríamos ningún problema. En esa creo que las cosas están muy claras. Exactamente. Y otras 2 elecciones en las que los resultados son muy cerrados, en las que además hay una cuestión, son 2 entidades federativas, Coahuila y el Estado de México, que nunca han tenido alternancia en su vida. Entonces, esto es importante y tenemos resultados muy cerrados. Hasta ahorita únicamente tenemos resultados de los conteos rápidos en cada entidad y de los programas de resultados preliminares. En el caso del Estado de México, me parece que tanto conteo rápido y PREP coinciden en que el ganador es Alfredo del Mazo y el segundo lugar es Delfina Gómez. Por 3 puntos, ¿no? Por 3 puntos, exacto, dentro de los márgenes, sobre todo en el conteo rápido. Y en el caso de Coahuila, aquí tenemos una situación muy particular. A ver. Porque el conteo rápido señalaba que el candidato ganador era Guillermo Anaya y el segundo lugar era el señor Riquelme de la Alianza del PRI. Claro, dentro de los márgenes máximos y mínimos se cruzaban sus resultados, pero así lo marcó el conteo rápido. Y derivado del programa de resultados preliminares, ahora tenemos que el candidato que obtuvo mayor votación hasta ahorita preliminarmente es Riquelme del PRI y Anaya del PAN en segundo lugar. Antes de tu análisis político, ni modo, te toca la aclaración técnica. ¿Cuál es la diferencia entre el conteo rápido y el programa de resultados electorales preliminares para aquellos que no somos expertos en la materia? Es fácil de entender cuando hay explicación. El conteo rápido es una muestra. Normalmente se invita a un comité de técnicos que no son funcionarios electorales, es gente experta en estadística, en procesos estocásticos de matemáticas. Se señala una muestra de casillas, se determina cuáles son las casillas que se van a contar y a esas, digamos, que hay alguien que literalmente corre a recoger los resultados, normalmente es una muestra del 10% y con eso se hace una proyección estadística. 10% normalmente tiene una sobremuestra, por eso el Estado de México salió con 75% de la muestra, porque ya la muestra se había estabilizado. ¿Qué quiere decir eso? Que casilla que seguían recibiendo no variaba en nada sus porcentajes. El PREP en realidad lo que es una forma de recoger los resultados de todas las actas conforme van llegando. Normalmente el PREP siempre tiene distorsiones porque siempre llegan más rápido las actas de las casillas donde hay un mayor nivel educativo, porque normalmente tienden a contar más a prisa y más fácil, y donde son zonas urbanas. Ok, y eso es lo que hace que nos vayamos a dormir una noche con una tendencia en el PREP y después a la mañana siguiente probablemente se haya invertido. Es totalmente normal que eso suceda. Digamos. Exactamente. Otra cosa que hay que decir es que desde el 2012, conforme van llegando las actas del PREP, se van escaneando. Yo creo que eso va a ser muy importante porque con lo cerrado del Estado de México y lo cerrado de Coahuila, ya con la dificultad que ahora planteaba Arturo de que en realidad se invirtió la ventaja, la verdad es que todos los partidos, pero todos los ciudadanos pueden ver acta por acta. Y ahí es cuando a veces ¿En internet dicen, puedes entrar a ver acta por acta? En internet okay. Puedes entrar a ver acta por acta. Ahí cuando a veces dicen el acta es ilegible, pues todo el público que nos está viendo puede entrar a constatar que de verdad hay actas ilegibles. Y que estén bien hechos los de sumatorias y que en fin, que todo esté clarito en las actas
de las que proviene el resultado final de quién ganó y quién perdió, digamos. Exactamente. Y el día de mañana empiezan en las sedes de los distritos el reconteo de acta por acta y se vuelve a sumar. Los representantes de partido llevarán las copias de las actas que tienen, y una cosa de la que tenemos certeza, porque los propios partidos a quienes no les favorece el resultado lo han dicho, ellos tienen el 100% de las actas. Quiere decir que tuvieron el 100% de representantes en las casillas. Eso es impresionante, es decir, desde el punto de vista de la cobertura de la presencia de partidos en las casillas en estas elecciones tenemos un 100%. Por lo menos de la oposición más fuerte. De la oposición más fuerte, es decir, sí. Del PAN en Coahuila y de Morena en el Estado de México. ¿Ibas a decir algo, Arturo, a esto? Yo creo que aquí hay que, o sea, yo agregaré un poco a lo que dice María en cuanto al PREP. En el PREP no se suben las actas que no son legibles. Okay. Entonces, aquí hay un cierto margen. Se va a aclarar ahí exactamente, ¿no? Reconteo, porque esto es un tema en Coahuila. Y en cuanto al conteo rápido, a mí hay algo que me gustaría destacar. Es la primera vez que en todas las entidades es obligatorio hacerlo para las elecciones de gobernador. Okay. ¿Por qué? Porque el reglamento de elecciones del INE así lo estableció, para tener mayor certeza respecto a los resultados el mismo día de la jornada electoral. Entonces, ahora en 2017 y en 2018 va a ser la primera vez que muchas entidades hagan un conteo rápido, ¿no? Antes no se hacía el conteo rápido. Estas dos presiones respecto al conteo y el PREP. Y ahora, en cuanto a los cómputos, creo que es una etapa muy importante porque se hacen los cómputos, la sumatoria de la votación recibida en cada una de las casillas en todos los distritos. Solo para decirlo, vuelven a ir a los papeles, sacan las actas y vuelven a contabilizar. Sacan las actas, pero además hay posibilidad de hacer recuentos de los votos. Eso me lo han preguntado mucho. ¿Se pueden volver a abrir las cajas y contar los votos? Sí, el famoso voto por voto que se pide, aquí es el momento de poderlo hacer. Pero no nada más es solicitarlo, es que entres dentro de los supuestos. Y ahí hay algunos supuestos específicos. Creo que primero hay que distinguir si es contar únicamente la votación recibida en esa casilla o contar toda la votación del distrito que se está computando. Abrir todas las casillas. Exactamente. Ahí es el voto por voto, casilla por casilla. Casilla por casilla. Si solo vas a abrir la casilla, tienes algunos supuestos, ¿no? Que haya algún tipo de inconsistencias evidentes en el paquete o que haya errores evidentes en el acta de los cuales pues, tengas que... Más, exacto. Mal, no me cuadran los números y entonces hay que ir a ver qué hay ahí adentro. Alguna cuestión así. O que los votos nulos sean mayores a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Okay. En ese caso, si tú analizas la casilla y dices, oye, es que aquí hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar. Hay un 1% de diferencia y hay 2% de votos nulos. Exactamente, se abre. Por Pero eso casilla. Es por casilla. Eso es muy importante, por casilla. Ahora, si lo ves en la elección en el distrito, si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 1% en ese distrito, o sea, ya sumados todas las casillas de ese distrito y la diferencia es menos del 1%, se hace un recuento total. ¿De manera obligatoria? A solicitud del segundo lugar. Se tiene que pedir, el primero o el segundo lugar lo pueden solicitar. Nada más para aclarar el punto. Si en un distrito, voy a poner un ejemplo, en el Estado de México, ganó el PRI por menos del 1% de diferencia, ¿se van a volver a contabilizar los votos necesariamente? Morena lo tiene que solicitar. Si Morena lo solicita, en automático le van a permitir a Morena volver a abrir todas las casillas y volver a contar boleta por boleta. En ese distrito. Se me hace importantísimo. Sí, además en el Estado de México hay una particularidad. Después de que se hacen los cómputos y los recuentos, se pueden impugnar los resultados. Okay. Vienen las impugnaciones y aquí, y después de eso, si derivado de las impugnaciones se anularon los votos en algunas casillas, el 16 de agosto el Consejo General del Instituto Estatal Electoral hace ya el cómputo final de toda la elección. Ojo, hasta el 16 de agosto hace el cómputo final. Ajá. Y ahí, pues vuelve, o sea, ya viendo todos los ajustes derivados de los recuentos, de las impugnaciones, y este es un punto importante. Si en ese momento se da cuenta que la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 1%, puede abrir todo el Estado. A ver, María, ¿esto quiere decir que nos van a tener en ascuas 2 meses? Con una dificultad mayor. Esto, como bien dijo Arturo ahorita, es el 16 de agosto. El nuevo gobernador entrará el 16 de septiembre. El 15 de septiembre es el último día de Erubiel.
porque después del 16 de agosto es cuando se podrían ir a tribunales, ¿es cierto? Es que sí, ahí, a ver, entonces ahí hay una particularidad. La verdad nos están ayudando mucho a entender qué sigue y creo que vamos deteniéndonos todo lo que haga falta y los detengo entonces. Nos están diciendo que el 16 de agosto pueden pasar varias cosas. Uno, pues nada, que se valide la elección porque la diferencia es una diferencia que permita hacerlo, lo cual no impide que pueda haber una impugnación, obviamente. Exacto. Pero por el otro lado, también nos están diciendo que si al final en la contabilidad se cierra la elección a una diferencia del 1%, se va a volver a contabilizar todo. Y una vez que se contabilice vamos a tener un resultado y ese resultado es impugnable. Exactamente. Y de todos modos tenemos que tener una definición antes del 15 de septiembre. ¿Es así el asunto? Así es. Válgame. Está complicadísimo entonces. La verdad es que sí está complicado el Estado de México, porque además, en este caso, te lo voy a comparar a nivel federal. ¿Qué ocurre a nivel federal? El cómputo final de la elección de presidente la hace el Instituto Nacional Electoral, pero únicamente hace el cómputo, es decir, sumar todos los votos y al final dice, el candidato tal obtuvo tantos votos, la candidata obtuvo tantos votos y solo hace la sumatoria. De ahí envía toda la documentación a la Sala Superior del Tribunal Electoral y la Sala Superior es la que califica la validez de la elección. Esto es en elección presidencial. En el Estado de México, en la elección de gobernador, no funciona así. Como decíamos, el 16 de agosto, el Consejo General del IEM se reúne, hace la sumatoria final de los votos, el cómputo final. Si ahí advierte que la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 1%, recuento total, tiene hasta el 23 de agosto para eso. Y y si no lo advierte, en uno de estos dos momentos, califica la validez de la elección y determina. Y aquí es cuando el instituto. Y aquí es cuando pueden impugnar ya no la nulidad de la votación recibida en cada una de las casillas o en los distritos, en toda la validez de toda la elección, y para esto es que tienen hasta el 15 de septiembre y hay que agotar Tribunal Local y Sala Superior. Pues ahí nos vamos a detener porque nos van a contar esa eventualidad. Les voy a preguntar cuáles son los supuestos, las reglas y las posibilidades de que se impugne la validez total de la elección. Quédese con nosotros que, como usted puede ver, estamos aprendiendo mucho de qué sigue y de cómo están las reglas electorales. Esto es Observatorio y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Observatorio y como me decía María Marván, ¿qué tal está de complicado el Estado de México? Pues está mucho, porque por lo que ustedes nos están diciendo, hoy tenemos, digamos, un primer resultado. Según lo que sabemos hasta el día de hoy, hay una diferencia de 3 puntos aproximadamente entre el primero y segundo lugar, pero faltan todavía varias verificaciones que pueden implicar conteos parciales de los votos, o sea, un reconteo parcial, o eventualmente, en ciertos supuestos de votación muy cerrada, reconteo total de los votos, pero además con los plazos de tiempo muy ajustaditos. Es decir, tenemos de aquí al 15 de septiembre para desahogar todo y los plazos son plazos que van a poner a las autoridades en situaciones de mucha presión. Y lo último que me estaban ustedes contando es que el 16 de agosto, más o menos, suponiendo que no haya recuento o aun cuando lo haya hasta el 23 de ese mismo mes, pues se abrirá un periodo en el cual se puede ir a tribunales. Es decir, una vez que el Instituto Electoral termine su trabajo, ya sea calificando la elección, en ese momento se puede ir a tribunales. Y nos decía Arturo, María, que hay muy pocos días para desahogar lo que sucedería ante el Tribunal del Estado de México y después ante la Sala Superior del Tribunal. A ver, cuéntenme un poco eso. Es que esa parte es importante. A la hora que en la reforma electoral de 2014 íbamos caminando hacia un sistema nacional, pero luego nos quedamos a la mitad, prevalecieron los tribunales locales. Entonces, están obligados quien quiera impugnar la elección a ir primero al tribunal local, pero también tiene el derecho, cual sea la resolución del tribunal local, impugnarla frente a la Sala Superior. Entonces tenemos del 15 de agosto al 15 de septiembre para hacer un recuento total que ahorita se ve como un escenario poco posible. Claro, se tendría que cerrar a un punto por ciento. Creo que la distancia de 3% se ha mantenido de manera consistente, habrá que ver qué sucede, pero es una posibilidad. Y el otro es primero ir al tribunal local y de ahí pasar al tribunal nacional, a la Sala Superior, con lo que tendríamos
que tener un resultado para el 15 de septiembre a las 12 de la noche. Barba. Como la Cenicienta. Como la Cenicienta. En este supuesto que nos cuenta María, estamos avanzando pues en lo que ya sabemos, una elección muy cerrada, posibilidades de recuentos, posibilidades de impugnaciones, pero bajo el supuesto de que la elección se validará. Sin embargo, ahora hay nuevas reglas que permiten que también esta y las demás elecciones eventualmente se declaren nulas. Ayúdanos a ver cuáles son las reglas que se contemplan en la legislación por las cuales ese supuesto podría eventualmente verificarse. Claro, hay digamos, diferentes maneras de anular una elección. Tú puedes anular una elección, ya sea la votación recibida únicamente en casilla, tú puedes anular la elección en el distrito, o sea, puedes hacer valer una causa en el distrito. Aquí el Estado de México, por eso también es sui generis, tiene como 2 momentos para impugnar esto. Primero, después de los cómputos distritales y antes de que el Consejo General valide la elección, y después ya la elección toda completa una vez que se validó. Pero para anular la elección en su totalidad, hay algunas causas que están en la Constitución, que es el uso de recursos públicos, el uso de recursos ilícitos, el rebase de topes de gastos de campaña, que aquí va a ser muy importante porque esta parte le toca al INE. El INE es el que hace esa fiscalización y también la tendrá que tener en tiempo para el momento en el que se valide la elección y el momento en el que se impugne. Y la otra es la compra de tiempo en radio y televisión ilegal. Además, hay algunas otras causales que están establecidas en la ley, como podría ser la inelegibilidad del candidato, podría ser que se anulen más del 20% de las casillas o que no se hubiera instalado más del 20% de las casillas, que no estamos en ese supuesto. Entonces, en ese caso tienes diferentes cuestiones, o sea, diferentes momentos. Además, hay una causal que es una causal, se le llama abstracta o por violación a principios constitucionales, que no está ni en la Constitución ni en la ley. Es un criterio del tribunal. Y es un criterio que adoptó en su momento la primera integración de la Sala Superior, la de 1996-2006, y la llamó causal de nulidad abstracta. Después lo adoptó la segunda integración, la de 2006-2016, y le llamó causal de nulidad por violación a principios constitucionales. Es decir, retomó el criterio y permaneció. Cambió de nombre. Pero ahora estamos ante una nueva integración de la Sala Superior, que es muy importante. No sabemos si mantendrá el criterio, lo cambiará, lo ajustará, y además algo muy importante, van a ser las primeras elecciones en las que les toca calificar o conocer de la posible nulidad de las mismas. Una pregunta, María. No había aparecido el INE. Yo en estos días en la prensa he visto que a nuestro amigo, porque es nuestro amigo Lorenzo Córdoba, lo traen para arriba y para abajo en estas elecciones, y uno podría decir, pero a ver, ¿y qué tiene que ver el INE si estas son elecciones estatales, son locales? Hay una autoridad administrativa que es la autoridad electoral del Estado, hay un tribunal del Estado. En su caso, el asunto se puede ir por la vía judicial a la Sala Superior, y sin embargo al INE le están insiste, que qué hace, que cómo interviene, que por qué facilita, que por qué no prohíbe, en fin. Porque precisamente la reforma de 2014 le dio ciertas atribuciones al Instituto Nacional Electoral sobre elecciones locales. En primer lugar, y eso se hizo antes, el nombramiento de todos los consejeros. Los consejeros del INE, los consejeros del Estado de México, de Coahuila, de Nayarit y de Veracruz fueron nombrados por el INE. Okay. La fiscalización, toda la fiscalización le toca al INE. O sea, los dineros, los dineros. La revisión de todos los dineros se tienen que reportar al INE directamente, no se reportan al Instituto Electoral, ni siquiera sirve como ventanilla. O sea, el tema de gastos de campaña y de eventual detecte de exceso en los gastos es el Instituto Nacional el que ahora los está revisando. Que en estos próximos días, en este próximo mes, tiene que hacer la revisión de Nayarit, de Coahuila, del Estado de México y de Veracruz. Por lo que hemos estado hablando, Coahuila y el Estado de México van a ser fundamentales, porque está muy cerrada la elección, y como ya sabemos desde ahora que la diferencia va a ser menor al 5%, en cualquier caso, si hay rebase de tope de campaña del candidato ganador, se puede pedir la anulación de la elección. O sea, sí, en este caso, por lo que hemos visto, yo no quiero dar aquí ganador a nadie, pero
el candidato del Mazo, por ejemplo, en el Estado de México, hubiera rebasado el tope de gasto que se estableció hasta por un 5% y la diferencia entre el primero y el segundo lugar, o sea, entre él y Delfina, es menor al 5%, ¿Morena puede pedir la nulidad de la elección? Así es. ¿Directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral? En ese caso, bueno, lo tendría que hacer valer ante el Tribunal Local y posteriormente ante la Sala Superior, pero el punto es, el elemento concluyente de esa nulidad es el informe que emita el Instituto Nacional Electoral. O sea, el INE sería, digamos, el actor aquí que nos venga a decir si se materializa o no la condición que podría sentar las bases para eventualmente pedir la nulidad de la elección. Exactamente. No, pues ahora sí entiendo por qué a nuestro amigo Lorenzo Córdoba le preguntan qué está pasando en esta elección. María. Además, ha habido otro tema en el que se ha pedido al INE o se pidió al INE, especialmente en el Estado de México, aunque también en Coahuila, que atrajera la elección, pero ya muy avanzado el proceso. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Yo supongo que los candidatos, tanto de Morena como de la candidata de Morena, como el del PAN en Coahuila, sabían perfectamente que eso era imposible, pero la presión mediática pues es algo a lo que siempre están apostando todos los partidos y todos los candidatos. El INE tiene la posibilidad de atraer elecciones antes de que empiece el proceso electoral, no a la mitad del mismo. Entonces, desde que lo pidieron... Que no se iba a poder cumplir, pero que hizo quedar mal al INE frente a la opinión pública. Era una petición mediática para decir las irregularidades que están habiendo son mayúsculas, con lo cual normalmente se apalancan para después pedir la causalidad abstracta para la nulidad de la elección. Es como un elemento que ellos buscan que juegue a su favor. Yo advertí de que las irregularidades eran tales que estaban violando principios constitucionales y el INE no me quiso hacer caso y por supuesto nunca van a decir legalmente no me podía hacer caso. No, eso no se dice jamás, acá la responsabilidad es enorme. Arturo, para cerrar este bloque, un tema nada más. Después de todo lo que me han contado, ¿cuál es, digamos, la estrategia que crees que seguirán los segundos lugares en estas dos elecciones tan cerradas? A mí la impresión que me da, pero te lo pregunto, es que primero van a intentar voltear el resultado y si no lo logran voltear, pero a ver, ahí está. Claro, yo creo que ahorita viene una etapa fundamental. Creo que en este momento se tienen que estar preparando de manera muy importante para los cómputos distritales. Y yo creo que tienen que tener una estrategia sobre en dónde sí conviene abrir y en dónde no conviene abrir. Porque hacer recuentos puede... beneficiarte o perjudicarte. Exacto, puede significar reducir la diferencia o ampliarla. Claro. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso y analizarlo a partir de la documentación que dicen que tienen. Y a partir de ahí creo que hay que ver qué elementos, qué pruebas tienen para acreditar las irregularidades que señalan tanto en la prensa. Porque eso es lo más importante, porque no son pruebas que ahorita van a aparecer, son pruebas o son elementos de prueba que debieron de haber recolectado o debieron de haberse hecho llegar durante todo el proceso electoral. O sea, en su momento, si no las tienen ya ahorita para poder armar una buena impugnación, yo creo que la tienen muy cuesta arriba. Entonces, creo que esos dos puntos son muy importantes. Ahorita que analicen en dónde se puede, en dónde vale la pena solicitar los recuentos si se configuran las causales, qué elementos tienen para acreditar las irregularidades que mencionan y a partir de entonces, cuál va a ser la estrategia para impugnar. Yo creo que en un inicio tendrían que buscar, al ser las diferencias tan cerradas, la nulidad de la votación recibida en casilla para ver si cierran más esa diferencia e incluso alcanzan a darle la vuelta y ya posteriormente decir, bueno, si no funciona esto, vamos a intentar la nulidad de la elección en su completo, porque en ese caso no hay un cambio ganador. En la nulidad de la elección vamos a una extraordinaria. Nada más que el que ganó en esta elección, si se anula la elección por estas reglas que me decían de exceso de gasto, dinero ilícito, compra en radio y televisión, el que ganó no podría volver a competir. En ese caso no, pero esa es una regla que no siempre ha operado. La verdad es que yo no acabo de entender en qué momentos puede competir y en qué momentos no puede competir, porque hasta ahorita no hemos sido claros. Exactamente. Pues, ¿qué les parece si con esta ambigüedad de criterio del Tribunal Electoral, en un tema muy importante, porque no sabemos si eventualmente se anulará una elección y pues no sabemos entonces si el eventual ganador volverá o podrá volver a participar o no, pero cortémosle aquí, vamos a un corte y regresamos acá a Observatorio, porque ahí tiene usted, la incertidumbre va para largo.
En el Estado de México, por lo pronto, según nos dicen, hasta el 16 de septiembre, pero en Coahuila, si mal no recuerdo, incluso se va hasta finales de año todavía el tema electoral. Porque es el 1 de diciembre cuando el nuevo gobernador tomará posesión. Y aquí sí podemos decir gobernador porque los dos son hombres. Bueno, y pues ya estamos en la frontera ahí en diciembre de 2018. ¿Qué les parece si vamos orientándonos incluso hacia allá? Vamos a un corte y regresamos. Como le decía, ya estará con nosotros también aquí Mayra Ortiz en Observatorio Semanal. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Como ha visto, hasta ahora hemos reconstruido qué ha sucedido y cuáles son, digamos, algunos de los escenarios que según las normas vigentes pueden seguir en las 4 elecciones que tuvieron lugar el domingo pasado, pero sobre todo en 2 de ellas, en aquellas en las cuales los resultados electorales son más cerrados y que son elecciones muy relevantes, la del Estado de México y la de Coahuila. Pero bueno, estas elecciones nos dejan lecciones de lo que ya está pasando hoy y que se va a empezar a contagiar o digamos a vincular, a concatenar con la elección nacional de 2018. Y digo elección nacional porque a veces centramos nuestra atención solo en la presidencial y algunos miran también las cámaras de diputados y senadores, pero se nos va de largo que en realidad es una elección en la cual también se van a renovar muchos gobiernos locales. ¿Quién quiere empezar, digamos, a hacer un análisis de las implicaciones de una hacia la otra? Un poco de datos de lo que dices. Se renuevan 9 gubernaturas que vamos a votar el mismo día que el día de la elección presidencial, bueno, de toda la elección federal, pero 30 estados van a elecciones. Okay. Es la elección concurrente más grande que hemos tenido en la historia. Recordemos que desde el año 2000 se tomó la decisión de ir ajustando los calendarios para llegar al ideal en el que solo cada 3 años tengamos elecciones en toda la República. Ya no pasará lo que pasó este año en el Estado de México, en donde solo eligieron gobernador o gobernadora y no presidentes municipales ni legisladores. Por eso nadie ha hablado de cómo quedó el Congreso o cómo quedaron distribuidos los municipios. O lo que pasó el año pasado en Veracruz, que eligieron gobernador y Congreso local, pero no municipios, y por eso este año hubo municipios. Entonces yo creo que ahí la dimensión de la elección mete un grado de complejidad. Enorme. A ver, y aquí te preguntaría, Arturo, una cosa técnica antes de preguntarle algo a Mayra, muy puntual, pero lo técnico es, en esta elección nacional que tendrá lugar en 30 de las 32 entidades federativas para distintos cargos, más la elección de Ejecutivo Federal y de Congreso de la Unión, ¿quiénes son las autoridades responsables? Es decir, ¿cómo está el juego de organizadores, de validadores, de impugnadores y de decisores? Creo que va a ser un rompecabezas muy difícil de armar. ¿Por qué? Porque intervienen todos. De entrada te puedo decir que intervienen todos. El Instituto Nacional Electoral, el INE, desde luego le toca organizar la elección federal, presidente de la República, diputados y senadores. Pero además comparte ciertas facultades con los órganos electorales locales que les toca organizar sus elecciones locales. Okay. Y el Tribunal Electoral conocerá de las impugnaciones de todas las elecciones, en primera instancia respecto a las impugnaciones federales y en segunda instancia, una vez que hayan salido los tribunales locales respecto a las elecciones locales. Pero aquí hay que agregarle otro elemento a este rompecabezas. El INE, derivado de la reforma de 2014, tiene 3 facultades especiales, okay, que es asumir la elección, que la puede asumir de manera total, toda la elección. Yo me encargo de organizar toda la elección, pero eso tiene que ocurrir antes de que inicie el proceso electoral. Lo que nos decía María, que malamente en este caso en el Estado de México, lo usaron para algo que no podía hacer. Exactamente. Okay, esa es la primera. La primera. La segunda, bueno, esta asunción tiene 2 vertientes, asunción total o asunción parcial. Okay. Puedes asumir solo ciertas facultades. La otra es atracción, atraer ciertas atribuciones o ciertos asuntos particulares que sean complejos. Esto porque impliquen alguna cuestión novedosa o alguna cuestión sumamente relevante para todo el proceso electoral. Pero además puede delegar facultades que le son propias, puede decirlo. A mí el claro ejemplo se me ocurre, fiscalización, ¿no? Podría delegar la fiscalización. Podría delegar la fiscalización. De hecho, muchos
órganos electorales locales tienen sus unidades de fiscalización. Pues claro, porque antes la hacían ellos. Pero es que aquí hay que ver cómo va a querer armar el INE este rompecabezas, porque si la idea va a ser asumir y atraer lo más posible, el INE va a tener que ver las 30 elecciones. Si la idea es descargarse un poquito... Más la nacional. Exacto, más la nacional. Si la idea es descargarse un poquito y despresurizar y buscar una coordinación con los órganos electorales, puede delegar ciertas atribuciones muy específicas. Por ejemplo, en el caso de fiscalización, al menos la recepción o ciertas cuestiones muy específicas, porque sí creo que es una elección en la que se necesitan ayudar porque las estructuras no están diseñadas tan grandes como para tantos procesos electorales al mismo tiempo. Mayra, dije que te iba a preguntar algo muy puntual, pero no es una pregunta fácil. Es decir, pero es una pregunta que tiene que ver desde tu opinión, le conoces al tema, lo has visto, escuchas esto. Es decir, ¿cuál era el diseño ideal? Es decir, tenemos el de 2018, pero ya que se dio el paso, me parece que era mejor nacionalizar totalmente o regresar al esquema federal, pero ¿cuál es tu opinión sobre digamos, mezcolanza de atribuciones? A ver. Es que está súper complicado. Si nacionalizabas completamente, tienes que inflar aún más el INE, porque pues necesitan muchísimas personas para poder entrarle a todas las elecciones. Entonces era darle más presupuesto, que se contratara más personas, etcétera. Y entonces como que eso creo que podría ser impopular. Pero, por ejemplo, esta onda de que querían delegarle al INE la elección de Coahuila, por ejemplo. O la del Estado de México. O la del Estado de México es lo que llevó a la especie de nacionalización de en 2014, es que no confiamos en en las entidades federativas, y entonces mejor que el INE se encargue de todo. Y entonces como que no se terminan de decidir, y creo que la nacionalización a como quedó en 2014 hace aún más complicado, porque ni es todo, ni les dejó suficientes atribuciones a los órganos locales. Y al rato no vamos a ver en cada elección en dónde está el INE y en dónde no está el INE. Claro. Y aquí hay una pregunta que te quiero hacer a ti, María, porque fuiste consejera del INE durante un tiempo importante del INE. Es cuando Arturo dice, y la propia Mayra y yo mismo, el INE tiene que decidir, el INE tiene que tal, pero el INE no es una persona. Es decir, ¿cuál es, digamos, el margen de maniobra que existe hacia adentro para que los actores que toman las decisiones en el Instituto Nacional Electoral puedan ir definiendo una estrategia de cara a una elección nacional con todas las complejidades que Mayra y Arturo nos subrayan? A ver, el INE es una institución de verdad bien compleja, y tenemos que entender que lo que está decidiendo es cómo vamos a proceder para repartir el poder. Eso explica parte de su complejidad. La otra es que somos barrocos, hay que reconocerlo. Pero nada más para darnos cuenta de los círculos de decisión. El consejero presidente lleva primacía sobre otros 10 consejeros, pero tiene que acordar entre los 11 en un cuerpo colegiado prácticamente cualquier decisión. Okay. El Consejo General, parte del Consejo General es el secretario ejecutivo, que tiene voz pero no tiene voto, ¿sí? El secretario ejecutivo es la cabeza, junto con el consejero presidente, de toda la estructura administrativa, de todas las direcciones ejecutivas. El que se encarga de la organización, el que se encarga de la capacitación, el que se encarga del registro federal de electores, cada una de las direcciones. Hay sesiones colegiadas de la Junta Electoral y hay sesiones colegiadas del Consejo General. En el Consejo General participa un representante de cada partido y además un representante de cada fracción parlamentaria. Un absurdo porque se duplican. Okay. Todos los partidos tienen fracciones parlamentarias. Dos del PAN, dos del PRD, dos de tal, dos exactamente. De Morena, etcétera. No tienen voto, pero sí tienen voz. Okay. Y esta forma de tomar decisiones se replica en cada una de las comisiones. Todas y cada una de las decisiones que se toman en el INE se toman previamente en comisiones antes de llevarlas al Consejo General, en donde están los consejeros y parte de su equipo. Cuando dicen, ¿y por qué los consejeros necesitan asesores? Pues porque tienen que leer un montón de cosas y estudiarlas, o ir a levantar las manos a comisiones sin tener idea que están aprobando. Más vale que tengan un equipo y sepan lo que están aprobando. Pero en esas comisiones participa
la Junta General Ejecutiva y participan los partidos. Entonces, se consensan, digamos, en un triple proceso. Lo que se consensa en comisiones, lo que se consensa en la Junta General Ejecutiva y lo que se consensa en Consejo General. Cualquier decisión del Consejo General es impugnable ante la Sala Superior, por lo tanto, una vez tomada una decisión, después hay que defenderla en tribunal. Es interesantísimo porque además es la autoridad nacional y como ya vimos, nada más se lo recuerdo al auditorio porque le voy a hacer una pregunta a Arturo, están las autoridades locales, están en medio los tribunales, bueno, alguien sensato de los televidentes, que son todos los televidentes de Observatorio, podrá decir, bueno, ¿y por qué no ajustamos esto? Pues dado que los tiempos se nos vienen encima y en la elección pues se ve muy complejita y mejor hacemos los ajustes que haya que hacer para que se opere de mejor manera. ¿Estamos en tiempo o no estamos en tiempo? No, bueno, de entrada no. O sea, legalmente ya no estamos en tiempo. Tú podrías hacer reformas hasta 90 días antes de iniciar el proceso electoral. El proceso electoral federal inicia formalmente la primera semana de septiembre. Ahora en septiembre ya inicia la elección de 2018. La elección de 2018. Vale. Y además, no solo legalmente, también operativamente ahorita para las autoridades electorales es muy complicado, porque nosotros inician en septiembre, pero gran parte de los preparativos para poder llevar a cabo ese proceso electoral ya llevan un rato haciéndolo, o sea, temas de credencialización, voto de los mexicanos en el extranjero, ciertas cuestiones que son muy puntuales, ciertos sistemas, todo eso. Las autoridades electorales, tanto el INE como las locales, se están preparando desde hace ya algunos meses. Ahorita para estar Entonces, listos. si les cambia, y los mismos actores políticos, o sea, los mismos partidos políticos, o sea, para ir a sus procesos internos, para su selección de candidatos, ya se están preparando. Quien busque ser candidato ya sabe ahorita cuáles son las reglas del juego, y si de repente le mueves todo las reglas, pues yo creo que puedes generar más confusión y puedes hacer esto más complicado. O sea, digamos que el rompecabezas que te digo, ya empiezas a poner las fichas y de repente te cambian de rompecabezas, pues es volver a empezar a ver cómo se ponen las fichas. Así que mejor nos vamos como vamos, Mayra. Sí, sí, no hay definitivamente sí. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Lo único que le quiero recordar al auditorio es que este hecho de que en septiembre ya arranca esta gran elección nacional de 2018 también coincide con que todavía no habrán terminado de concluir las elecciones de la semana pasada en 4 entidades federativas. Es decir, en realidad estamos inmersos ya en un gran, largo, interesante, difícil y complejísimo periodo de vida electoral en México. Esto es Observatorio Semanal. Vamos a un corte y ya volvemos, que les voy a preguntar cuándo conoceremos a los candidatos y algo muy importante. ¿Qué pasa con esto de la segunda vuelta? Pues ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal, analizando esto que ya no son 4 elecciones, que ya no es una elección nacional, sino que ya es una especie de estado electoral del alma mexicana para los próximos muchos meses. Les preguntaba, decía que les iba a preguntar, ya la gente se empieza a preguntar pues, cuestiones que tienen que ver con cosas más concretitas, como candidaturas. ¿Para cuándo iremos conociendo quiénes serán los y las candidatas que jugarán, digamos, en las distintas pistas electorales en el 2018? Yo creo que con los resultados electorales de esta semana, ya los partidos tienen una claridad de a qué tipo de elección van a ir en el 18. Okay. Hay que reconocerlo. Estamos en 2 elecciones muy distintas. Si el PRI hubiera perdido Coahuila y el Estado de México y lo hubiera perdido abrumadoramente, que en el caso en el que estamos, en donde parece ser que ganó el Estado de México y Coahuila está todavía un poco más incierto, pero no es el gran derrotado. Okay. ¿Sí? Creo que es distinto. La efervescencia interna, bueno, pues ya la estamos viendo, ya hemos visto a los candidatos o candidatas salir a cobrar facturas, a decir que la pérdida del Estado de México fue culpa del presidente del partido exactamente, en fin, eso ya está. Lo que en procesos ya de términos claros de definición, las precampañas legalmente son hasta enero del 18, pero ciertamente en octubre, noviembre, ya deberá estar muy perfilado, sobre todo el método de selección de cada partido.
Recordemos que en México no tenemos primarias propiamente dicho, cada partido puede decidir cómo define sus candidatos. En términos generales prefieren irse por la designación o por algún proceso de una gran simulación donde pues en realidad no hay mucha competencia interna, pero eso les da cierto margen para hacer precampaña. Entonces hay mucha simulación, sabemos que en este distrito va a ir fulano, pero ponemos a alguien más que lo acompañe para que pueda hacer precampaña. Con toda la dificultad, claro que lo que más nos preocupa y nos interesa es que se definan los candidatos presidenciales. Sí, pero ahorita lo que le voy a preguntar a Mayra es también cómo se vive en los estados, porque tú en Tabasco me imagino que están pensando más en la elección estatal que en la elección nacional, ¿no? Digo, sí. te lo pregunto. Sí, yo creo que probablemente. Va a ser interesante porque acaba de haber transición. Fue la primera vez que hubo transición en Tabasco en la elección de 2012. Alternancia, perdón. Ajá, alternancia, okay. Perdón. Y tuvo mucho que ver con la candidatura de López Obrador, okay, que apoyó al candidato que ganó. Y entonces hubo muchísimas cuestiones como la caída del precio del petróleo, etcétera, que han hecho complicada la gestión del gobierno allá, entonces va... Y la gente está pensando también en la de gobernador. Es que creo que claro, sí. Tabasco es un estado especial porque López Obrador es tabasqueño y sí, entonces una se contagia muy rápido con la otra. Sí. Pero me imagino que desde lo local la preocupación por la gubernatura también es muy relevante. Sí, creo que sí, porque al menos en los estados pues es lo que tienes un poco más cercano y me parece de lo que la gente más habla. Ok, buenísimo. María, sí. Y además la gente, la verdad tenemos, así como tenemos una ley electoral muy sofisticada, tenemos un electorado mucho más sofisticado de lo que los partidos reconocen. Nadie se acordaría en la elección de Jalisco del 2012 que para elección presidencial allí Josefina ganó el primer lugar. Y sin embargo, el PAN con su candidato a gobernador se fue a un tercero muy lejano. Claro. Tenemos un electorado mucho más sofisticado y lo vimos en la elección del Estado de México. La gente sí entiende lo que es voto útil, sí, y sí entiende, sin necesidad de segunda vuelta, podemos discutir además si tiene beneficios o no, sí entiende que en gubernaturas y en presidencia hay 2 votos útiles que son por los 2 primeros lugares. Okay. Les voy a ir adelantando una mala noticia a los televidentes. Lo de la segunda vuelta lo vamos a tener que dejar para otro programa y los voy a emplazar porque el tema da para un programa específico, porque lo que te quiero preguntar, si están de acuerdo, quedan ya convocados a un programa para la segunda vuelta los 3, porque creo que todavía hay elementos de esto que nos están ayudando a aclarar que es muy importante, porque nos decía María, a más tardar en enero empezaremos a tener claridad en las candidaturas, digamos, para 2018, pero yo me imagino y te pregunto, Arturo, que los partidos ya han de estar han de estar preocupados por definir sus candidaturas si es posible antes, sobre todo porque pues la figura de López Obrador para la presidencial pues ya está muy definido como un candidato posicionado, lo cual pues les mete presión a las otras fuerzas. ¿O qué me dirías? ¿Las reglas lo permiten? No sé. Claro, mira, digo, de entrada ahorita en el ámbito político pues ya tenemos varios perfilados, ¿no? O sea, varios que han alzado la mano tanto al interior de los partidos políticos como de manera independiente y unos que no sabemos si van por un partido político o van de manera independiente. Eso ya lo tenemos y se están empezando a posicionar. O sea, el conjunto ya es más reducido y seguimos pensando solo en la presidencial. Pero hay algunas voces que están pidiendo que se definan ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, al interior del PAN piden que el presidente se defina si va a ir o no. En la política interna de la Ciudad de México piden que el jefe de gobierno se defina qué va a hacer. Eso es importante. En cuanto a los tiempos, yo creo que es antes de lo que tenemos pensado. A mediados de octubre, por ahí del 20 de octubre, 22 de octubre, quienes busquen ser candidatos independientes a la presidencia de la República tienen ya que empezar a buscar los apoyos ciudadanos. Ahí salen a buscar las firmas. ¿Y cuánto tiempo tienen para obtenerlo? Tienen 120 días para hacerlo. 120 días. O sea, entonces, desde ese momento, o sea, 4 mesecitos. Quien quiera ser candidato independiente a la presidencia de la República, para octubre ya vamos a saber con toda certeza quiénes son. Que tenemos por lo pronto así que hayan alzado la cabeza 4 figuras. El señor Álvarez y Casa, el movimiento no quiero poner nombres de persona, pero no sé, de nosotros, que me parece que tiene ese tono, sí. La candidatura, no recuerdo el nombre, ¿y cómo se llama ella? No la recuerdas. Es María de Jesús,
No recuerdo el apellido, Okay, pero es María de La Jesús. del ZLN. Bueno, que no es el ZLN, sino No. Consejo Nacional Indígena, me han enseñado ustedes, ¿no? Que no es lo mismo, está muy bien. Y también el senador todavía en funciones, ahora independiente, Armando Ríos Pinto. Armando Y Ríos Pedro Pinto. Ferriz de Con. Y Pedro que Ferriz lo ha de dicho. Con, que dijo hace 2 años y ahora ya está muy calladito, No, pero... pero tan lo ha dicho que ha tenido muchos procedimientos sancionadores por actos anticipados de campaña. Por actos anticipados de campaña, Sí, es decir, sí, ya lo han acusado varias veces. no Nunca lo lo han han sancionado. pero ya ha ido a los tribunales varias O sea, veces. si el caso de Mayra Pedro hoy Ferriz. dice que quiere ser candidata independiente Es a la probable presidencia de la que- República, que no estaría mal, Mayra, pero si lo dijeras, entonces Cualquiera te ser- puede acusar como acto Cualquiera te anticipado puede de acusar campaña. como acto anticipado, exacto. No quiere decir que lo estén sancionando. Sí, nada El más que tribunal ya ha tenido es una un figura que criterio de amplia libertad de expresión, De pero sí, apertura. sí te tienes que ir a pelear a los tribunales. Entonces por el eso. dato es que la variable independientes, que no tuvo mucho peso en estas elecciones locales, ¿no? La verdad se desdibujaron mucho y muy rápido. Aunque sí ganaron 4 independientes en municipios de Veracruz. Hay que decirlo, porque luego se nos Sí. olvida, porque quizá más ahí en el ámbito de lo local tienen un éxito que luego perdemos. En ámbitos más pequeños, sí, en el ámbito pero más es pequeño, donde ¿no? tienen mayor éxito. Y sí, como dice María, ganaron 4 en presidentes municipales. Aquí me gustaría hacer esta aclaración, porque sí, los procesos internos de los partidos políticos para la presidencia empiezan formalmente, pueden empezar la tercera semana en noviembre. Ok. Pero esta es una de las complejidades también de esta elección. Los partidos políticos van a tener que seleccionar una cantidad de candidaturas impresionantes. O sea, sus estructuras, yo no sé si estén preparadas para una elección, porque si ahorita con la elección en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz se vuelven locos y los presidentes, toda la pregunta era, ¿en qué estado va a estar? ¿A quién va a apoyar? ¿Dónde va a estar? Al tener 30 procesos Una electorales, nacional que es en las más la nacional 32 que jala todos entidades los y focos 30 locales. y demás, los partidos van a tener que, o sea, Ok. encargarse de todo. No solo es el INE, no solo es el tribunal, no solo son los institutos locales, también los partidos tienen que prever esas estructuras, Impresionante. porque todo va a ocurrir al mismo tiempo. Con decir la algo? regla clara, que esa sí es inviolable, de que ningún candidato a un puesto de elección popular puede competir al mismo tiempo por otro. Ok. Cosa que cuando las elecciones eran... Claro, perdías en la perdías como candidatura al municipio, diputado pero y luego podías para después presidente ir a municipal. presidente municipal. Ahora no. Y a ver, eso nos supone, me imagino que lo que están diciendo ustedes es que, no lo dijeron tal cual, pero que quizá escasean los militantes suficientes para poder contender en tantos cargos de manera simultánea. Yo creo que es justo decir que los partidos tienen graves problemas para seleccionar candidatos. Ok. Y lo hemos visto de las peores maneras, en donde finalmente llegan a la localidad y preguntan, ¿conoces ¿Quién a quiere? Juan Pérez? Si lo conoces, pues recomiéndamelo, ¿quieres ser candidata? ¿Quieres ser candidato? Lo ponemos. Y por eso salen los Abarca, y por Claro, eso salen claro. las Sebas Cadena, No tienes y ningún por eso control. salen, no tienes ningún control. sí. No hay hoy día en el tipo de campaña, en duro, el tipo de militancia, en el tipo de partidos de masa y clientelares, no hay una base de militancia que venga desde abajo y vaya subiendo. Con una variable más, y sé Arturo quiere decir algo, pero que además en este caso va a operar la regla de paridad, ¿no? Es decir, tienen que haber muchas candidaturas mujeres, Mayra. Sí, definitivamente. Y entonces eso les complica más la cosa porque, digo, no tengo el dato exacto, pero muy probablemente creo que los militantes en su mayoría son hombres. Entonces, además, la obligación de que tienen que poner candidatas en las fórmulas, en prácticamente todo, les va a ser complicado poder encontrar tanta gente para tantas candidaturas. tantas Pues un candidaturas. dato importante, Arturo. Aquí 2 detalles nada más. Uno, yo creo que se les puede facilitar el tema de las candidaturas porque ya se va a permitir la reelección. Entonces muchos pueden levantar la mano y decir, yo quiero Ya continuar. los que hoy están en funciones se pueden reelegir. En algunos En estados, algunos sí, estados. no Ok. en todos, pero en No a algunos nivel Y estados, a nivel federal Y a no. nivel federal Ninguno no. de los diputados y senadores actuales puede Ninguno. reelegirse en esta elección. Ninguno. Y el otro punto es, en este tema de designación de candidaturas, una de las complejidades es que la mayoría de los partidos han centralizado esos procesos. Es decir, quien toma la decisión de quién va a ser el candidato o la candidata es la dirigencia nacional. Nacional incluso para los locales. ¿es la Incluso para tendencia? los locales. Así se ha hecho. Sacan ahora un acuerdo para salvaguardar la paridad y para no hacer tan complicado el proceso. Lo hacen mediante designación de el órgano, la dirigencia nacional. Y esto lo complica porque además se derivan muchos conflictos y ellos tienen que atenderlos también jurisdiccionalmente en su interior. Y ahí es donde yo me refiero, yo no sé si tengan la capacidad de atender
tantas elecciones al mismo tiempo. Último punto, María, porque se nos va el tiempo, porque además también los procesos internos de los partidos son susceptibles de impugnación ante el tribunal. Allá iba yo. A ver. Parte de lo que engruesa mucho el trabajo del tribunal es el reclamo de los militantes de yo competí contra Mayra, puedo demostrar que yo soy más popular que Mayra y sin embargo el partido definió a Mayra, vámonos a tribunales. Vale. Entonces, el trabajo que tiene la actual composición de la Sala Superior, que de por sí va a estar a prueba con estas 4 elecciones de esta semana, de aquí a septiembre del año que entra, pues si yo estuviera en su casa les pondría una fotografía para acordarme de cómo son o prendería la televisión seguido. Para verlos. Pues muchas gracias a los 3. En verdad sí nos han ayudado a entender. Créanme que al inicio del programa imaginaba que los derroteros iban a ser otros más de análisis político de coyuntura. Venturosamente no ha sido así. Nos han ayudado a explicar, digamos, cuáles son las reglas y todo lo que está en juego en la elección. Ha sido muy útil. Dejé lo de segunda vuelta fuera porque no nos dio tiempo de abordarlo, pero el emplazamiento a ellos y a ustedes es en serio. Nos vemos muy pronto aquí de nuevo en Observatorio, más allá de que nos vemos el próximo domingo como todas las semanas, pero nos vemos muy pronto para tratar en específico el tema de la segunda vuelta. Y cuando digo muy pronto, tiene que ser muy pronto. ¿Por qué? Tenemos que ver si se aprueba, qué implicaciones tendría, si es posible o no es posible, y también, algo muy importante, si es conveniente o no es conveniente. Pero eso ya será harina de otro costal. Esto fue Observatorio, Observatorio Semanal. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en TV UNAM el próximo domingo. Si hagamos un...